Realmente estoy fascinada, impresionada de la capacidad de convocatoria que tiene la Sociedad Mexicana de Oncología, muy particularmente con la presidenta, la doctora Laura Torrecillas Torres, al ver este foro con tantos oncólogos y muchos oncólogos jóvenes. Esto es muy importante para la educación médica continua de todos los oncólogos mexicanos, tanto cirujanos, oncólogos médicos, radiooncólogos, y además el puntaje que da para la certificación para el Consejo Mexicano de Oncología. Y eso es lo que deseamos todos los oncólogos, tener oncólogos certificados, oncólogos actualizados para el tratamiento de nuestros pacientes, el óptimo tratamiento de nuestros pacientes con cáncer. Muy buenos días tengan todos ustedes, muy bienvenidos en este sábado para una nueva sesión de la sociedad. En esta ocasión vamos a utilizar el tema de cáncer de mama, que es bien difícil el poder concentrar tanta información en poco tiempo. Así que el programa fue diseñado, pensado realmente por la coordinadora que en un momento les voy a presentar, con la intención de cubrir varios tópicos, sobre todo de controversia, tópicos en la parte quirúrgica, en función de un punto que el día de hoy es difícil definir si está indicado o no un ganglio centinela en neoadyuvancia, algunos aspectos novedosos de hormonoresistencia y el papel de la quimioterapia en función de las antraciclinas en la parte de cáncer de mama HER2 negativo. Para ello, tengo el agrado de presentarles a la doctora Guadalupe Cervantes Sánchez. Ustedes todos conocen a la doctora, ella en su trayectoria, solo para recordarle quizá a las nuevas generaciones, ha sido una parte fundamental en el desarrollo de la Escuela de la Oncología Médica, no solamente porque ha formado en gran medida nuestra Escuela de Oncología Médica en el Hospital 20 de Noviembre, sino ya ha ocupado muchas de las posiciones que fueron en su momento muy relevantes para diseñar esto, que son las plataformas de enseñanza como la sociedad. La doctora fue presidenta de la Sociedad de Estudios Oncológicos en su momento, fue también presidenta del Consejo pasado, ustedes ya les tocó vivir también toda esa situación con la reforma de los nuevos exámenes, y desde hace años está ocupando la posición de jefe de servicio de Oncología Médica en el Centro Médico 20 de Noviembre. Doctora, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos y madrugadores días, porque a las 8 de la mañana y en sabadito realmente sé que representa un esfuerzo extra de parte de ustedes, y por esto de verdad les doy infinitas gracias por estar aquí. Por supuesto, mil gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología, muy particularmente a la doctora Laura Torrecillas Torres, la señora presidenta en este momento, por invitarnos a participar en estas sesiones sabatinas tan importantes y de tanto esfuerzo que ha realizado la Sociedad Mexicana de Oncología. Es indudable los grandes avances que se han tenido en esta última década, particularmente en el mejor entendimiento de la biología del cáncer de mama. Esto se ha traducido en terapias más específicas, y se han investigado terapias importantes, específicas, tanto para la prevención como para el tratamiento del cáncer de mama en todas sus etapas. De igual manera, y con este mejor conocimiento de la biología, y particularmente de la biología molecular, se están rompiendo varios paradigmas, muchos paradigmas. Uno de ellos, y quizá de los paradigmas más fuertes y que nos va a costar trabajo aceptarlo, son indispensables las antraciclinas en el tratamiento del cáncer de mama, muy particularmente HER2 negativo. Estos medicamentos que tenemos, que hemos utilizado desde hace alrededor, bueno, yo no, pero alrededor de 40 años que surgieron los primeros esquemas, yo nada más 34, los primeros esquemas con antraciclinas. Estamos listos para romper este paradigma. El doctor Alberto Alvarado Miranda, él es oncólogo médico, médico adscrito del Instituto Nacional de Cancerología, experto en el tratamiento del cáncer de mama, se los aseguro. Él nos va a hablar acerca de esto y nos va a dar la respuesta. Sí, son indispensables, no son indispensables. Por favor, doctor Alvarado. Buenos días a todos. Doctora Torrecillas, doctora Cervantes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos porque la sesión está un poquito cargada.
Sabemos que en el mundo occidental las mujeres tienen un riesgo de padecer cáncer de mama, 1 de cada 8, esto ya es ampliamente conocido por todos. A diferencia de los países del primer mundo, donde la enfermedad temprana es predominante, en México, Latinoamérica, sigue siendo la enfermedad localmente avanzada nuestro principal problema, y la enfermedad temprana solamente empieza a representar un pequeño grupo de nuestros pacientes todavía. Aquí lo vemos, cuál es el impacto de la supervivencia de estos pacientes en enfermedades tempranas. Y cómo tomamos las decisiones clínicas en estos grupos de pacientes, en donde pues, la edad, el estado menopáusico, la etapa clínica, el grado, tipo histológico, el estado de los receptores y la sobreamplificación de HER2/neu son básicos para tomar las decisiones terapéuticas. Recientemente han aparecido muchísimos biomarcadores buscando optimizar o mejorar la toma de decisiones en estos grupos de pacientes. Sabemos que en etapas tempranas, en aquellos pacientes incluso con ganglios negativos que tienen receptores hormonales positivos, el 70% van a estar curados solamente con tratamientos de cirugía y radioterapia y hormonoterapia. Solamente el 30% van a requerir algún tipo de quimioterapia basado en todos los estudios de perfiles genéticos. Entonces, ¿cómo podemos decidir qué vamos a darles de tratamiento? Bueno, los subtipos son importantísimos para tomar estas decisiones. Aquellos pacientes con receptores hormonales positivos, luminales A o B, los HER2/neu positivos y los triples negativos son los grupos principales a los cuales vamos a abordar los diferentes tratamientos en los pacientes con cáncer de mama. ¿Qué vamos a discutir acerca de las antraciclinas? Bueno, todo el mundo sabe que son derivados de ciertas bacterias y que nos permitieron encontrar en esas cepas de Streptomyces este medicamento que inicialmente funcionaba como un antibiótico, después fue un agente de quimioterapia. Tiene muchos mecanismos de acción, su objetivo principal es dañar el DNA, generar radicales libres de oxígeno que dañan a una o a las dos cadenas de DNA, puede provocar inhibición directa de la síntesis de estas moléculas y provocar o llevar a una mitosis deficiente y a la muerte por apoptosis de la paciente. A otros niveles puede afectar los lípidos, la membrana de la mitocondria y del aparato del Golgi, puede provocar edema en la deformación y fragmentación de diversos organelos y peroxidación de lípidos. También puede afectar principalmente a las enzimas topoisomerasa y helicasa y al unirse al DNA en las secuencias GC y formando puentes entre las mismas. Son múltiples las patologías donde se utiliza este tipo de medicamentos. En intentos curativos, ya sabemos, leucemias, linfocíticas y no linfocíticas, linfomas, mama, sarcomas, tumores germinales, tumores de ovario, de testículos son importantes en el manejo de los intento curativo, y en uso paliativo, pues ya en la cantidad de pacientes, de grupos oncológicos en los cuales se puede utilizar de padecimientos oncológicos. La pirubicina, similar a la adriamicina, se sintetiza en forma, se obtiene de forma sintética. Su mecanismo de acción es totalmente similar y fue aprobada en 1983 y en Europa y por la FDA en el 99 para el tratamiento del cáncer de mama. Tiene la misma eficacia en enfermedad metastásica y aparentemente puede tener un mejor perfil de toxicidad cardíaca. Este es el primer reporte donde se utilizó la adriamicina en el manejo del cáncer de mama, que evaluó la eficacia de la misma y se concluyó que en aquellas pacientes que recibían el medicamento a 40 miligramos por metro cuadrado y que tenían respuestas globales por más del 80%, pues les iba mucho mejor en la contraparte de aquellas pacientes que no tenían respuesta en el estudio. Entonces, en enfermedad metastásica, tanto pirubicina como adriamicina tienen respuestas muy similares o equivalentes y por tanto ambas se han utilizado en forma indistinta en dosis similares. A mí me tocó la época en las cuales no sabíamos todavía bien cuál era la dosis de pirubicina, la utilizamos a 40 miligramos, 50 miligramos y después se encontró que la dosis idónea de este medicamento es alrededor de 90 a 100 miligramos por metro cuadrado. Al comparar adriamicina contra otros esquemas de quimioterapia de primera generación, en este caso CMF, ¿qué encontramos? Que el utilizar los antraciclinos nos puede reducir el riesgo de recurrencia en un 11%, el riesgo de muerte en un 16%, con un beneficio absoluto en la mortalidad a 5 años del 3% y a 10 años del 4%. Si vemos el estudio de los analistas publicado hace un par de años,
Esta es la ventaja que obtenemos en la recurrencia y en la sobrevivencia global en los pacientes que reciben antraciclinas contra CMF. Esta es la mortalidad, esta tabla, la tabla primera fue de periodo de progreso y recurrencia, y vemos igualmente una ventaja para la utilización de antraciclinas contra el uso de CMF. La mortalidad global mantiene la misma respuesta. Y en el análisis de este metaanálisis, bueno, pues, la utilidad es ampliamente conocida por todos. ¿Qué pasa si le adicionamos taxanos a este grupo de pacientes? En este estudio, publicado hace 5 años, 2.104 pacientes, en un seguimiento a 30 meses, donde se dio FEC versus AC seguido de Taxol versus dosis densas de pirrubicina y ciclofosfamida, más docetaxel, perdón. ¿Y qué fue lo que se encontró? Había una mejoría en aquel grupo de pacientes que recibieron o se utilizaron los taxanos importantemente para la supervivencia libre de recurrencia. En el estudio de los analistas, volviendo al mismo, la adición de taxanos, que fue la ventaja de este estudio que se sacó este análisis que hizo algunos años, la adición de taxanos también mejora las tasas de recurrencias en aquellas pacientes que no solamente habían recibido antraciclina, sino que se les dio la combinación de los dos. También para la recurrencia y la mortalidad global fue disminuida con la adición de los mismos. Creo que esa tabla la conoce todo el mundo, cómo hemos logrado avanzar en la enfermedad temprana. La cirugía lo que nos da es de ventaja en supervivencia a 15 años, la adición del CMF, la adición de antraciclinas, los esquemas de tercera generación con taxanos, las dosis densas, y en algunos grupos específicos sobre el trastuzumab, ¿no? Pues finalmente estamos empujando la curva de supervivencia poco a poco hacia nuestro objetivo. Y empezamos con las controversias. Este estudio es muy importante porque es el que empezó a definir si las antraciclinas deberían utilizarse en ciertos grupos de pacientes de cáncer de mama. Este estudio, el US Oncology, del US Oncology Group, pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas con ganglios positivos o ganglios negativos, se le autorizaron a recibir TC versus AC, 60-600 y 75-600 miligramos. Y eso fue lo que se encontró. Encontraron eventualmente una mejoría en la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia global, que fue constatada cuando se dividió por grupos a los pacientes de menos de 65 o más de 65 años en ambas situaciones, tanto supervivencia libre de la enfermedad como supervivencia global. Y cuando se hace el análisis de subgrupos, pues igual se mantiene el beneficio del manejo con este esquema de tratamiento sin antraciclinas. La toxicidad, bueno, evidentemente pues había más anemia, más neutropenia, más toxicidad hematológica, pero totalmente manejable. Sin embargo, quiero referirme a este trabajo que no tiene mucho tiempo de haber salido, en donde se encontró en forma neoadyuvante que había una superioridad de dar un esquema combinado de taxanos con antraciclinas versus este esquema de tratamiento de docetaxel ciclofosfamida, aunque esto fue en pacientes triples negativos y ganglios y HER positivo. Y veamos, todas nuestras tasas de respuestas fue mejor para aquellos pacientes que recibieron la combinación de TAC versus TC, y la supervivencia global fue mejor en ese grupo de pacientes, así como la supervivencia libre de enfermedad, lo cual hace sugerir que todavía los antraciclinos, aún en ciertos grupos específicos, puede tener ciertos papeles. Hemos avanzado mucho en la división o identificación de grupos en cáncer de mama. Ya todos conocemos estas curvas, donde sabemos que aquellos pacientes que tienen ciertos subtipos biológicos van a tener diferentes comportamientos y diferentes respuestas a ciertos tratamientos. Este es un análisis que hizo la doctora Gennari hace 6 años, donde evalúan 8 estudios. Estos son los estudios donde a las pacientes se les hizo el análisis de HER2 y topoisomerasa. Si ven, quiero hacer hincapié en esto, son estudios donde utilizaron CMF, pocos estudios utilizaron taxanos y había muchas disparidades en las dosis y los esquemas de tratamiento. Todos los pacientes de una manera u otra evaluaron centralmente el HER2 y esto fue lo que se encontró. Había una mejoría
que solamente se mantenía para aquellas pacientes que eran HER2 positivo. Para las otras pacientes no se encontraba beneficio de utilizar antraciclinas y esto se mantuvo en la supervivencia global de las pacientes. Entonces, lo que sugería es que, bueno, por inmunohistoquímica o por FISH no había diferencia, por edades tampoco, se mantenía el beneficio solamente de los antraciclinos en aquellos grupos de pacientes HER2 positivo. Y al final podemos ver esto también, esto es para supervivencia global, que favorecía los antraciclinas solamente en aquellos pacientes que tenían HER2 positivo. En los demás grupos no había beneficio de este tratamiento. Este otro estudio, en donde a través de análisis genéticos se establecieron los diferentes subgrupos de biológicos de cáncer de mama y se estableció el beneficio o no de utilizar antraciclinas. ¿Y qué fue lo que se encontró? Solamente para aquellos pacientes que eran HER2 positivo había suficiente relevancia para determinar que en este grupo era donde había un beneficio de las antraciclinas. En los otros parecía que no tanto, pero quisiera hacer una observación. Este es el beneficio en las pacientes que eran HER2 positivo, el beneficio de las antraciclinas. Pero cuando vemos los subgrupos, los luminales B, parece también que hay cierto beneficio de utilizarlo, manteniéndose importantemente también para la supervivencia global. Este es otro estudio también recientemente publicado, fue casi un par de meses. El beneficio de las antraciclinas en relación a los perfiles biológicos en cáncer de mama temprano es un grupo italiano, el IBIS-3, en donde las pacientes recibieron epirubicina seguida de ciclofosfamida, ciclofosfamida sola o ciclofosfamida seguida de epirubicina. ¿Y qué fue lo que se encontró interesantemente? Ellos definen como un grupo el triple no favorable cuando evaluaban a las pacientes y encontraban receptores negativos y Ki-67 por arriba del 20%. Y vean lo que encontraron. La supervivencia libre de enfermedad mejoraba muchísimo para aquellas pacientes que recibían la epirubicina en triples negativos o en triples no favorables. Vean, la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, ellos en ese grupo no quisieron hacer evaluación del HER, solamente era identificar otros subgrupos de pacientes que pudieran beneficiarse de las antraciclinas. ¿Cómo podemos predecir qué pacientes van a beneficiarse de las antraciclinas? Y es lo que creemos que es más importante en este momento. Este es un estudio, bueno, se está buscando la posibilidad de evaluar la inestabilidad cromosómica, que es un hallazgo común en los tumores sólidos, y en este estudio, el BR9601, evaluaron la misma inestabilidad cromosómica en pacientes que recibieron CMF por 8 ciclos o epirubicina CMF por 8 ciclos. ¿Y qué fue lo que se encontró? Cuando la inestabilidad cromosómica era baja, no había beneficio de utilizar antraciclinas, pero cuando esto era alto, se encontró beneficio tanto en la supervivencia global de las pacientes como en la supervivencia libre de progresión. La topoisomerasa 2 ha sido un blanco muy estudiado para valorar la respuesta a antraciclinas. En este estudio, el NEAT BR9601, se incluyeron más de 1.700 pacientes. Se encontró que solamente el 21% tenía el HER amplificado y el 10% tenía la topoisomerasa 2 amplificada. Se buscó también la proteína del centrómero relacionada al cromosoma 17 y encontraron que el 23% había una elevación de la misma. Entonces, en el análisis univariado se encontró que la amplificación del HER2 y la topoisomerasa 2 era un factor pronóstico para la recurrencia y la supervivencia de las pacientes. Pero sabemos también que la topoisomerasa 2 solamente es una pequeña parte de todo el perfil que podemos encontrar en el paciente y no necesariamente va a definirnos totalmente la respuesta. Sin embargo, sí hemos encontrado que la amplificación en cáncer de mama es un factor predictivo para el manejo de la quimioterapia con antraciclinas. Vean este grupo. En pacientes con triples negativos, aquellos que tienen, este fue un grupo donde evaluaron varios factores pronósticos, entre ellos el Ki-67, y aquellos pacientes que tenían el Ki-67 bajo, vean, parece que no hay un beneficio de utilizar antraciclinas, aun cuando incluso se veía en los pacientes que eran HER2 positivos y en triples negativos. Un análisis también de los mismos. Este es una proteína unida a una proteína que lo que hace es que el uso mitótico en un momento dado se pueda alargar y hace que la célula se pueda dividir. Y se encontró también una sobreexpresión en aquellos pacientes con triples negativos.
Vean, topoisomerasa 2 amplificado en cáncer de mama es un marcador predictivo para la respuesta en manejo de pacientes con quimioterapia neoadyuvante. En aquellos pacientes que tenían una baja expresión de HER2/neu, vean las respuestas patológicas completas. Cuando tenemos la sobreexpresión del HER2, tenemos la posibilidad de alcanzar un 14% de respuestas patológicas completas, pero cuando tenemos una sobreexpresión de topoisomerasa 2 y HER2/neu, las respuestas patológicas completas son más del 50%. Entonces, puede la topoisomerasa 2 ser realmente un predictor de la respuesta a antraciclinas con cáncer de mama temprano. Este es un metaanálisis que se hizo en adyuvancia. Veamos lo que se encontró. Evidentemente, aquellas pacientes que recibían, que estaban la topoisomerasa 2 amplificada, pues había un beneficio de utilizar antraciclinas. Pero también encontraron si estaba disminuido y si estaba normal. Entonces, hay mucha discrepancia. Este es el centrómero asociado al cromosoma 17. Cuando está duplicado, encontramos un beneficio de utilizar las antraciclinas. Otro aspecto muy importante en los últimos años han sido los microarreglos. En este estudio, con 60 pacientes con mutaciones de BRCA y 47 tumores esporádicos, se generó una plataforma de 44 genes relacionados con esta posibilidad de respuesta. Aquí fue lo que se encontró, me voy un poquito rápido que tenemos muchas diapositivas todavía. Son 203 casos y lo que se encontró es que sí había una relación en aquellas, sobre todo en aquellos genes relacionados a las vías de respuesta por daño. Si estaban positivo, esta vía que permitía la reparación de la célula, había un beneficio de utilizar antraciclinos. Ese es otro estudio donde en pacientes luminales, HER2 y triples negativos, se utilizaron diversos marcadores tumorales biológicos, como es el Ki67, y aquí vemos que aún en pacientes luminales, si tenía Ki67 elevado, había un beneficio de utilizar las antraciclinas. Esto es en pacientes con topoisomerasa baja, se encontró también alta, se encontró un beneficio de utilizar las antraciclinas y esta proteína que les decía se utiliza en el uso mitótico. Muy bien. Una de las cuestiones de por qué se está buscando un cambio de estos medicamentos es por las toxicidades asociadas al uso de antraciclinas. Todos conocemos que muchas de las toxicidades o la toxicidad que más nos llama la atención a nosotros los oncólogos, esas son las toxicidades cardíacas, que pueden ser agudas, que se presentan en las primeras semanas después de la administración de los medicamentos, cambios electrocardiográficos, arritmias, pericarditis o miocarditis, y la más importante o la que más nos llama la atención es la crónica, donde hay una insuficiencia cardíaca y difusión contráctil que se puede presentar años después del paciente haber recibido el medicamento. Aquí vemos la dosis de doxorubicina asociada con insuficiencia cardíaca y consideramos que a 300 miligramos por metro cuadrado, que es la dosis que más o menos llegamos a utilizar con 6 ciclos de FAC o de EC, es 1.6%. Esto viene relacionado a todos los efectos secundarios que puede tener sobre el miocardio, y algunos factores asociados también a pacientes como son el género femenino, tener hipertensión, radiación a la pared torácica del lado izquierdo, etcétera, o la dosis que recibe el paciente. Veamos aquí nada más, entre más dosis acumulada y a mayor edad, es mayor la posibilidad de tener cardiotoxicidad. Otro de los riesgos es la leucemia aguda, que se presenta muy frecuentemente en pacientes que reciben ciclofosfamida y adriamicina y que, bueno, en nuestros esquemas son dos de las drogas más utilizadas y veamos la posibilidad de tenerlo conforme pasa el tiempo y a la dosis, si esto es muy elevada por administración o acumulación, tenemos más posibilidad de padecer este problema. Aquí vemos la presencia del mismo. Rápidamente como conclusiones, a partir de la aparición de esquemas como el TC, el TCH, en los 2005, 2006, empezaron a haber una declinación en el uso de los antraciclinas y empezamos a tener mayor uso de taxanos. Sin embargo, parece ser que todavía hay ciertos subgrupos donde pueden utilizarse o deben utilizarse las antraciclinas y la pregunta no es en este momento si debemos quitarla, sino cómo identificar aquellos grupos de pacientes que se siguen beneficiando de la misma. Tenemos muchísimos marcadores, todos sabemos los modelos de predicción integrados para definir la quimioterapia, pero no sabemos qué tipo de quimioterapia, los perfiles genéticos, que bien nos identifican grupos de muy alto riesgo para cáncer de mama temprano, aún en luminales A y B, nos puede predecir
pacientes que pueden o requieren quimioterapia y muy probablemente requieren antraciclinos, o incluso, siendo un poquito más observadores, pues puede predecirnos aún en grupos de muy alto riesgo, como son los HER2 positivo, a pequeños grupos de pacientes que probablemente ni siquiera requieran quimioterapia, ya hablando del anticuerpo monoclonal. Entonces debemos pasar de un tratamiento convencional donde todos los pacientes en la misma etapa reciben el mismo manejo a un tipo de terapia personalizada, donde cada paciente va a recibir un esquema de tratamiento más acorde a lo que él requiere. Muy bien. Creo que esta es mi última diapositiva y estoy sobre tiempo. Bueno, conclusiones. Los antraciclinos siguen siendo efectivos en grupos seleccionados en HER2 no amplificado. Podríamos decir que probablemente en luminal B, triple negativo, hay que dejarlo todavía con muchos bemoles. Topoisomerasa 2 parece ser el marcador probablemente más efectivo. Ki-67 puede ayudarnos, pero finalmente creo que lo que más nos va a utilizar de utilidad son los perfiles genéticos a futuro. Pero ante la ausencia de marcadores clínicos o patológicos totalmente accesibles, bueno, la decisión y su uso debe basarse en las características clínico-patológicas y las comorbilidades de nuestros pacientes. Muchas gracias.